¿Qué tal? Estamos en el Instituto Especializado en Criminalística. Soy el maestro Marco Soto. Soy profesor de la Universidad de Guadalajara. Soy profesor de la Universidad CLEU y en algunas otras universidades también. Soy licenciado en Artes Visuales con orientación en fotografía. Tengo una maestría en Ciencias Forenses y Criminalística por parte de la Universidad de Guadalajara. He impartido algunos cursos, talleres. Soy miembro del Colegio de Colima y también pertenezco a una asociación de análisis de imagen forense de España. Bueno, con esto iniciamos el curso de la fotografía en balística. ¿Qué tal, compañeros? Soy el maestro Marco Soto y bueno, iniciaremos con la fotografía forense en la balística. Sí, bueno, como previamente ya me había presentado y les expliqué exactamente lo que yo he hecho en todo este tiempo dentro de mi trabajo. Y bueno, vamos a ver esta especialidad o herramienta. El primer bloque es conceptos fotográficos generales al documentar las escenas. Bueno, la documentación en las escenas que involucran descargas de armas es numerosa y requiere de todas las habilidades de un fotógrafo. ¿Esto qué significa? Bueno, realmente es dentro de las líneas de la fotografía, que tiene bastantes, y entre ellas balística. Podemos fotografiar desde el punto de vista del tirador, la área básicamente, ¿sí? Desde las vistas o planos fotográficos ya conocidos. Y esto es muy importante para recrear como una evidencia, tener una evidencia. Lo único que tenemos ahorita como evidencia básicamente es la fotografía, es un registro, o el video, ¿no? Es un gran registro o ayuda para poder tener una idea de lo que sucedió, pasó, o registrar lo encontrado, tanto indicios como evidencias. Básicamente en la fotografía se requieren, para tomar este tipo de imágenes, se requieren de algunas técnicas y conocimientos previos en fotografía. Básicamente yo nada más voy a explicar, decirles de una manera las técnicas que se pueden utilizar para hacer este buen registro. Bueno, entre ellas tenemos que es muy importante, la profundidad de campo, la perspectiva, la orientación de una cámara con el sujeto y la comprensión de la reciprocidad, también con conceptos importantes que un fotógrafo de la escena debe dominar para capturar fotografías significativas y valiosas. La profundidad de campo, ahorita lo voy a mencionar de una manera más profunda, es una técnica que se utiliza básicamente dentro de toda la fotografía, tanto comercial, tanto en distintas ramas, como lo es, bueno, fotografía de modas, fotografía de producto, ¿sí? Incluso en la fotografía publicitaria esto de la profundidad de campo se utiliza mucho para poder acercarnos o especificar una área básicamente en común, o algo de interés, ¿no? La vista nos va a jalar a ese punto de interés. En la fotografía forense necesitamos una profundidad que se llama profundidad de campo amplia, ¿no? Realmente, y no es que abramos el lente, eso quiero que quede muy claro. Siempre pensamos que la profundidad de campo amplia es abrir el campo de visión del lente o del objetivo, ¿no? Como en esta foto, que creemos que eso es profundidad. No, la profundidad de campo es una nitidez del objeto, de punto de interés hasta tener una nitidez hacia el fondo, o no tener esa nitidez, ¿sí? Tanto al fondo como adelante de este punto o el objetivo, ¿sí? Eso es la profundidad de campo, y hay limitada y hay amplia. Y esto es muy importante, ¿sí? Dentro de la balística, porque nos podemos especificar qué está pasando con nitidez y resolución al fondo, ¿no? Y ahorita lo vamos a estar explicando. Bueno, la documentación adecuada en los incidentes de disparos comienzan con una descripción fotográfica integral de la escena general. Esto general sería el segundo plano. El primero sería panorámica. Aquí menciono general porque, bueno, como estamos viendo en las imágenes, es un gran punto de interés. La fotografía, incluso aquí manejan algunos puntos en la esquina. Yo realmente siempre digo que podemos hacer o tomar más de estos puntos. No es como una regla general. Algunos protocolos manejan como 4 puntos, seguir los 4 puntos cardinales. Yo realmente sugiero más. ¿Por qué? Porque estamos ampliando nuestro campo de visión. Si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, obviamente cambia. Aquí lo que estamos viendo es
un lugar cerrado, ¿no? Y estos son algunos puntos de interés que nos pueden ayudar como una guía. Pero yo agregaría más, en lo personal yo agregaría un poquito más porque creo que cada punto de donde estés tomando cambia la perspectiva y cambia la información, ¿no? Entonces, si encontramos algunos casquillos o encontramos algunos orificios, algunos indicios o evidencias de otro tipo, ropa, armas, etcétera, bueno, realmente dependiendo del ángulo va a cambiar esta información. Entonces es importante que busquemos un punto de interés o puntos de intereses para poder fotografiar, y también aquí entra la óptica, ¿no? Que la óptica es algo muy importante dentro de la fotografía, ¿sí? Para poder hacer un muy buen registro. Y bueno, se recomienda, este sería el plano general, sería el segundo plano. El primero sería panorámica. Quise iniciar con este porque creo que es de los más complejos en sí. Imaginemos que esta habitación o esta imagen es un lugar abierto, entonces sería fuera del acordonamiento. Ese sería un plano general. Y dentro de este plano general o el acordonamiento del color rojo, que es la zona crítica, ahí podemos fotografiar básicamente o iniciar este registro fotográfico. Y bueno, un lugar abierto se vuelve un poquito más complejo porque necesitamos buscar, dependiendo de la zona, no es una zona de 5 metros, 10 metros, no, dependiendo. Esto puede depender si se extiende más o se pueden encontrar evidencias hacia el fondo o hacia alrededor. Bueno, la siguiente, aquí tenemos lo que es una toma panorámica. Les puse estas imágenes. Algo que quiero aclarar es que todas estas imágenes no son de mi autoría, algunas sí, otras no. Esto es una rama en la fotografía, incluso cuando le pregunten a alguien es muy complejo la fotografía en balística. ¿En qué sentido? Los únicos que pueden tener acceso a esto son los propios peritos en balística. Sí, y no se utilizan técnicas tan complejas o complicadas como las que estoy mencionando normalmente, ¿no? Pero yo les estoy pasando las técnicas que se pueden utilizar teniendo un amplio conocimiento en fotografía y que nos pueden ayudar. Y aparte normalmente esto, bueno, lo hacen estos peritos por las técnicas ya de la cuestión de balística utilizadas en el lugar. Bueno, aquí nada más les quiero explicar cómo se puede fotografiar o la importancia de fotografiar estos indicios o evidencias o en el lugar, ¿no? En la balística, y utilizando técnicas fotográficas que no son tan complejas pero sí requieren de mucha práctica. Y bueno, entonces de hecho la mayoría de estos son de material de Estados Unidos. Ellos se han hecho expertos en el registro fotográfico de balísticos. Y bueno, estas imágenes pertenecen a alguna de estas áreas. Bueno, entre la escena y enfocarse en las balas disparadas y las cajas de cartuchos, se establecen completamente la ubicación fotográficas generales. Solo confundirá a aquellos que ven las imágenes, ¿sí? El hecho de que ocurra un incidente de disparo dentro de un negocio o residencia no significa que el exterior de estas propiedades no necesite ser fotografiado por completo. El valor de cualquier fotografía de la escena está directamente relacionado con la capacidad del espectador para colocar en contexto a la ubicación general en sí. Por lo tanto, el primer paso en la documentación de cualquier incidente de tiroteo es documentar completamente la escena general del crimen o del hecho con una vista de 360 grados. ¿Esto qué es? Los 360 grados se recomienda incluso, bueno, en la panorámica, en lugares abiertos o en cruces de calles. Algunos peritos o algunos libros mencionan que es necesario estar en medio de la calle y es bueno hacer varias fotografías girando nuestro propio eje, girando para hacer como un 360 grados. Hay ya cámaras, como están viendo aquí, especializadas, entre ellas se llama el Faro una, que el Faro ya hace las tomas de 360 grados y las mete en un software especializado, y en este software las junta
y ya nos está dando completamente lo que en ocasiones vemos en el celular, ¿no? 360 grados. Todas estas técnicas que les estoy explicando o estos puntos de vista son con cámara reflex semi o profesionales. Eso quiero que quede muy claro. Yo siempre he diferido sobre el uso de celulares en este tipo, porque en primera no te dan ni la resolución ni la capacidad de nitidez que puede tener una cámara semi o profesional, ¿sí? Que en este caso sería una reflex. Los celulares, aunque hablemos de que tienen la capacidad de 24 megapíxeles, 30 megapíxeles, 40, 50 megapíxeles o la cantidad que sea, aún así la calidad no se le va a pegar. ¿Por qué? Porque importa el sensor. El sensor es muy importante el tamaño del sensor para tener esta nitidez o este detalle dentro de la imagen. Y bueno, ya explicado esto, es necesario que todo esto se requiera con cierto equipo ya profesional. Existen algunos software que juntan estas imágenes o se puede trabajar, incluso como están viendo aquí, ya hacen registran, esto se llama fotogrametría. Por medio de esta técnica fotogrametría y estos software de 360 ya nos dan, vaciando obviamente cierta información, nos dan las distancias, ángulos de toma, y es muy bueno estas técnicas. Como herramienta existen demasiados software que se pueden utilizar dentro de esto y que nos dan las medidas, ¿no? Y que algunos no son tan exactos, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay uno que en este momento se me fue el nombre, que aquí lo tengo, que realmente sí te da, mal no recuerdo, el 98% de veracidad de la información que se puede meter a este software, y que realmente se acerca demasiado, ¿no? al 100%. Y bueno, estábamos hablando del 360, la otra es que se pueden juntar varias imágenes, que sería la panorámica del lugar, ¿sí? Los 360 grados, y que bueno, con esta opción que tienen algunos software, incluso Photoshop, y que bueno, hoy en día ya hay muchos de código abierto, incluso apps que ya en el celular los podemos tener, podemos crear este tipo de imágenes que son las panorámicas, ¿no? Las panorámicas son muy importantes, porque así iniciamos nuestro registro fotográfico en el lugar del hecho de intervención, y sobre todo nos va realmente a indicar qué existe en el lugar. Entonces, bueno, es muy importante ubicar el espacio, ¿sí? del tiroteo, o donde podemos encontrar indicios o evidencias, ¿sí? Como una muy buena referencia, ¿ok? Y bueno, esto sería una toma panorámica. Aquí sí quisiera mencionar algo que hablaba al inicio, que es la profundidad de campo amplia o limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque estos planos que estoy adentrándome en lo que es el general o panorámico, en el panorámico no es tan notorio. ¿Por qué? Porque se abre mucho nuestra toma fotográfica, pero en el general o en el plano medio, que sería el siguiente, que continúa dentro de los planos fotográficos, se tiene que hacer una vinculación de indicios o evidencias. Entonces aquí sí es necesario estas técnicas, y que podemos utilizar, ¿sí? Utilizar para adentrarnos dentro de estos detalles tan precisos que se requieren, ¿no? Para tener una evidencia. Y bueno, les quise poner estas fotografías para que sea más notorio. Aquí tengo más imágenes, ¿sí? Para que lo podamos entender, y sobre todo ver qué pasa con uno u otro objeto, ¿no? Bueno, comprender y controlar la profundidad de campo de una fotografía es una de las herramientas más valiosas. La diferencia entre una instantánea y una fotografía de la escena a menudo se reduce en la profundidad de campo de una imagen. Como bien hablábamos al inicio, la profundidad de campo es muy importante, pero esto también depende de nuestro lente. Sí, ya cuestiones muy técnicas, también depende de la capacidad de nuestro lente. Si yo quiero profundidad de campo limitada, sería como la imagen que está de nuestro lado izquierdo, ¿sí? Profundidad de campo limitada. Y bueno, la profundidad de campo amplia es la que está del lado derecho. ¿Sí? La profundidad de campo amplia, bueno, nos ayuda a tener un gran detalle o nitidez, ¿sí?
Pero ojo con esto también depende de la óptica. Por ejemplo, yo aquí me estaba acercando un poquito más a los elementos. Cuando nos acercamos a los elementos es muy notorio la profundidad de campo amplia y limitada. Se nota demasiado, ¿sí? Se alcanza a notar bastante. Entonces hay que tener en cuenta también el objetivo que tenemos, ¿no? Si es un angular, bueno, no se va a notar más. Si cerramos la toma con un teleobjetivo o un zoom, estos tienen la particularidad de que por sí solos ya empezamos a tener profundidad de campo limitada. Y bueno, como ven en la primera foto del lado izquierdo, enfocamos, ¿sí? En esta pieza de ajedrez en el centro, la de color negro, y tenemos se borró tanto hacia atrás como hacia adelante. Esa es la profundidad de campo limitada. Y me concentro nada más en lo que estamos viendo o enfocando, que en este caso sería en esta pieza de color negro de ajedrez. En la segunda imagen, del lado derecho, bueno, está igual enfocada, pero ¿qué pasó aquí? Le di información a la cámara, en este caso el diafragma, lo cerré mucho más, el diafragma, ¿sí? No recuerdo aquí, si mal por ahí, está en un diafragma 11-16, básicamente. Entonces tenemos detalles, si se fijan, sale menos borroso, tanto adelante como atrás. Y si mal no recuerdo, en la otra es un diafragma 4, me parece, en el lado izquierdo, un 4 2.8, ¿no? Que es un diafragma muy abierto, de los más abiertos. Porque tenemos 1.4, 1.2, e incluso, bueno, existía el 1.0 de Canon, en las cámaras Canon, que ahorita ya se volvió como, realmente ya no existe en el mercado, ¿no? Y era muy buen lente. Bueno, aquí tenemos en esta imagen, ya que ya lo puse, esta imagen me encantó, es un libro de balística de Estados Unidos. Me pareció genial porque aquí también demuestra, ¿no?, esta parte de la nitidez que puede existir, ¿sí? Y bueno, si se fijan realmente dónde está enfocado, ¿sí? Dónde empieza el enfoque y dónde se empieza a ver borroso. Entonces esto también hace la profundidad de campo amplio limitado, ¿no? Entonces esta técnica es muy importante que lo tengamos en cuenta para dar esta profundidad, ¿no? Y sobre todo algo muy pequeño, ¿eh? Esto siempre sucede cuando nos acercamos demasiado, ¿sí? Ahorita vamos a ver la importancia de acercarnos demasiado para los indicios o evidencias que, bueno, conocemos como primer plano, ¿sí? Esto sería un primer plano. Este es un arma, ahí tenemos el testigo métrico. Algo que hay que recordar es que, de manera general, sí, no solamente en balística o en evidencias o indicios en balística, sino en general, el testigo métrico se recomienda que esté a nivel del indicio de evidencias, ¿no? Que no esté abajo, si es muy profundo o de bastante volumen, para que si enfocamos en el indicio de evidencia tenga casi el mismo enfoque y la misma nitidez, sí, el testigo métrico. Entonces, vean, el primer plano, según los protocolos, debe estar a 90 grados, ¿sí? A 90 grados, paralelo al indicio de evidencia, y debemos de tomar en cuenta también que se debe llenar todo el recuadro, y siempre va con y sin testigo métrico. Esto se hace en el lugar. Ahorita ya les estoy mostrando lo que se hace en el laboratorio, porque la fotografía en balística y en la mayoría de las ramas, no solamente nos debemos de casar en el lugar, ¿sí? No solamente, también es importante llevar esto al laboratorio, ¿sí? Al laboratorio fotográfico, y hacer con el equipo necesario y con lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí ven una caja de luz hechiza, ¿sí? Que así se le llama caja de luz, que ahorita ya hay cajas de luz para llevarlas donde nosotros queramos, que ya son portátiles. Y vean aquí cómo se construyó con PVC, ¿no? Básicamente, yo recuerdo en la universidad también construí algo muy parecido, porque eran bastante caras o raras de conseguir. Hay cajas mucho más grandes. Algo que quiero que entiendan es que si tenemos o entendemos la fotografía es la misma labor que se lleva
en cualquier otra área de la fotografía, lo mismo se hace en lo forense, ¿no? Yo siempre he dicho desde que me incursioné en esto, digo, bueno, si existe fotografía publicitaria, que así fue donde inicié yo, fotoperiodismo, todas estas áreas y necesitan ciertas técnicas, ¿por qué no llevarlo a lo forense? ¿Por qué no llevarlo a estas áreas que la mayoría de las áreas de ciencias forenses requiere la fotografía, ¿no? O entra en todas las áreas de la fotografía de las ciencias forenses, ¿no? Es algo muy, muy, muy interesante y que, bueno, esto nos ayuda a realmente aterrizar, ¿sí?, estas técnicas de suma importancia. Bueno, y esto sí quería mostrarles porque aquí me muestra que todo lo que se hace en algunas áreas, pues también se puede hacer dentro de la fotografía forense. Y bueno, esto es muy interesante porque tienes el control de cómo fotografiar, de la luz, de los detalles. Vean el brillo que existe en el arma. Esto nos ayuda a reducir la cantidad de luz en esta fotografía y tenemos ciertos brillos, pero aún así no se pierden los detalles. Entonces tenemos un mayor control, ¿no? Y podemos llegar al lugar del hecho y vamos a hacer nuestras secuencias sin problemas. Igual, este tipo de tomas se hacen también en primer plano, en el lugar del hecho, pero obviamente no tenemos controlado, ¿no? Todo, nomás puede ser un registro, pero es importante que en laboratorio lo llevemos y tengamos estas herramientas como un gran pues un gran apoyo, ¿sí?, dentro de nuestro registro fotográfico y demostrar de una manera más precisa en la investigación, ¿no?, del hecho. Y bueno, aquí quería mostrarles lo que les hablaba. Esto es, ahorita vamos a estar viendo más de este tipo de imágenes. Este es un primer plano, ¿sí? Este es un primer, perdón, sí, este es un primerísimo plano, ¿sí? Sería un primerísimo plano, que bueno, se puede acercar un poquito más y ahí sí ya sería un primerísimo plano, básicamente, ¿sí? Para entrar en esto. Y bueno, necesitamos realmente dejarnos de tomar las fotografías en automático o en programa, ¿no? Debemos de tratar de trabajar. Aquí estoy mostrando cuando estamos en automático, ¿no? Totalmente. Entonces debemos de tratar de trabajar en manual. ¿Por qué en manual? Porque tenemos el control de nuestra cámara, ¿no? Tenemos el control, como aquí lo estoy mostrando, del, por ejemplo, un 160avo, que es la velocidad, F, que es el diafragma, 7.1, y el ISO, ¿no? Que esto ya son cuestiones técnicas y se le llama el triángulo de la exposición. Y bueno, al control del triángulo de la exposición tenemos un mayor control en nuestra imagen. Entonces es muy, muy importante, ¿no? En la documentación, las escenas de disparo requieren de una gama de fotografías incluidas, ¿no? Las habilidades macrofotografía, que es lo que ahorita ya nos estamos adentrando. Esto ya sería un primerísimo plano. Y bueno, dentro del primer plano primerísimo, por ejemplo, la del lado derecho, esto sería un primer plano porque no nos estamos realmente acercando a algo muy específico, ¿no? Aunque sea pequeño, pero algo muy específico. Estos dos requieren de macrofotografía y esto se llama el plano, después del primer plano, primerísimo plano, ¿sí? Y como ven, bueno, tenemos el rayado de esta imagen y ya con un lente más especializado o con una técnica o llevarlo ya al laboratorio, se puede hacer, bueno, con microscopio, ¿no? Ya con algo más especializado, pero también yo a veces digo, bueno, se puede registrar con un lente con macro extremo que se puede hacer, se puede registrar las imágenes, no necesitamos algo súper especializado, ¿no? A lo mejor para hacer otros estudios, claro que sí, ¿no? Pero teniendo una cierta óptica especial, se puede hacer este tipo de acercarnos demasiado, sí podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, el primerísimo plano, como que les decía, tiene que estar también igual a 90, ¿sí? Y lo mencionan los protocolos, tiene que llenar todo el recuadro, ¿sí? Tiene que ser algo muy específico y con ciertas características particulares, ¿no? Entonces este acercamiento sí es muy, muy delicado.
en macro, así lo mencionan algunos protocolos del primer respondiente, y como están viendo en la imagen de arriba, bueno, fue una fotografía tomada por un primer respondiente, que sería incluso no entra ni a primer plano. Si ven, no está mal, tiene profundidad de campo limitada, muy bien, pero ¿qué pasó aquí? En la imagen de arriba está sobreexpuesta, por eso es necesario tener técnica, ¿no? Y tener una cámara profesional que nos ayude. Entonces en la parte de arriba sí hay una sobreexposición y no tenemos detalle, información de, en este caso, el casquillo, ¿no? Y en la parte de abajo yo la tomé ya en un lugar ya más controlado, con una cierta iluminación de un lente especializado que yo tengo para esto, que es un macro, de hecho, con una cierta luz que tiene alrededor y que nos ayuda, vean, a iluminar, porque es tanto lo que me estoy acercando que no puedo meter algún otro tipo de iluminación. Y bueno, aquí yo hice son unas pruebas de nitidez, que debemos de conocer nuestro lente, nuestra óptica, que es otro, bueno, es otro de los temas importantísimos, ¿no? Conocer nuestra cámara. Como bien les estoy explicando aquí, bueno, estamos hablando de las técnicas fotográficas y realmente de un amplio conocimiento, ¿no? ¿Y esto para qué es? Bueno, para tener imágenes de alta calidad, ¿no? Se menciona que si tenemos imágenes de alta calidad, pues podemos impresionar al juez, al abogado, y mostramos que realmente somos los expertos, ¿no? Y podemos ver cosas increíbles. Y bueno, como están viendo en la primera imagen, f2.8, que es un diafragma abierto, se puede perder un poquito arriba, pero ¿esto qué es? Esto no es falta de nitidez, esto es falta de que yo no estoy de una manera paralela, ¿no? Al casquillo. Esto es porque realmente, cuando no está acomodada de una manera paralela en macrofotografía, es muy preciso el enfoque, ¿no? Entonces, y más a un diafragma 2.8 que es muy abierto, sí, con cualquier movimiento se desenfoca, ¿no? En este caso, en la segunda imagen, tenemos un diafragma 16 que tenemos mayor nitidez, ¿verdad? Pero ojo, vean en la parte de abajo, es diafragma cerrado, que de librito siempre nos han indicado, nos han enseñado que el diafragma, mientras más esté cerrado, cuando entre menos luz tenemos mayor detalle o definición. Pero ¿qué creen? No es cierto. Esto depende mucho de nuestra óptica, de nuestro lente. Por eso debemos de conocer nuestro equipo. Yo siempre he dicho, conozcan el equipo al 100%, ¿no? Al conocer el equipo al 100%, bueno, realmente nos está llevando a hacer un registro impresionante, ¿no? Impresionante, y poder tener mayor detalle y nitidez. Y bueno, de lo que hablo de detalle y nitidez, que es la relación entre la resolución, la capacidad de mostrar detalles, ¿sí? Y vean aquí, es una prueba que yo hice con una carta especial, que hay un recorte de la carta, no esta es la carta especial, es un pequeño detalle de la carta, ¿sí? Pero que hice para que lo notamos de una manera, más precisa, esto que tiene en particular esa carta, pero hay una manera de medir en la carta. Y bueno, también hay herramientas que pueden cuantificar esta información como la que estoy presentando. Bueno, la nitidez es la relación entre resolución, la capacidad de mostrar detalles, ¿sí? Entonces hay que conocer la resolución de nuestro lente, que es importantísimo, ¿no? Muy importante. Y bueno, para tener esto, nitidez, resolución y toda esta información requerida, necesitamos pues de cosas importantes, que son 3, que las voy a estar enumerando. Pero en primer lugar necesitamos los píxeles, ¿no? Que sería la resolución digital, que es lo que hablaba hace poco, eso es parte, ¿no? La resolución digital, que es el número de píxeles. Luego resolución, nada más, que sería la capacidad de detalle. ¿Y esto qué nos lo da? Bueno, nos lo da la óptica, el cuerpo o el sensor de la cámara profesional, por eso requerimos de equipo muy especializado o de equipo de alta calidad para tener estos detalles, como todos y luego el procesado, ¿sí? El procesado, que aquí en ocasiones decimos, es que no necesita, bueno, cuando trabajamos con RAW, se necesita llevar a un procesado digital que sería el laboratorio digital,
donde realmente ahí el RAW podemos obtener esta resolución. Entonces, ojo, no se está alterando ni manipulando la imagen, ¿sí? Nomás se está sacando toda la información posible que pueda existir en esta. ¿Ok? Bueno. Y vean lo que se puede hacer, ¿no? Con cierto equipo, con la luz, que es muy importante la luz en la fotografía, ¿sí? Y la iluminación colocada, se pueden hacer cosas impresionantes, como en esta foto del rayado, ¿no? Que también, bueno, es importantísimo, ¿sí? Luego tenemos un primer plano, ¿sí? Perdón, primerísimo plano. Aquí es un primerísimo plano. Y vean, ¿no? El acercamiento, un lente macro, ¿sí? Y bueno, como les decía, el testigo métrico tiene que estar a nivel, ¿sí? A nivel, eso es muy importante. Y bueno, las balas a distancia tienen un poder de penetración. Este poder, bueno, o esta penetración que hacen en cualquier indicio o evidencia, o en un muro, o en particular en un coche, un vehículo, o cualquier otra superficie, hay que tratar de registrarlo. Y bueno, aquí viene lo también complicado dentro de la fotografía, ¿no? Aquí estamos viendo un testigo métrico, ¿sí? Que estos testigos métricos también pues es necesario entender que según los protocolos no deben de ser de papel, ¿sí? No deben de ser papel para tener este buen registro fotográfico. Y aquí se requieren de iluminación. Aquí están viendo la primera de la izquierda, es un primer plano, ¿sí? Sale el testigo completo, el orificio, y tenemos un poquito más para descripción de la información, ¿no? Y en la segunda, pues bueno, se cambia de ángulo para ver, incluso el testigo métrico nos indica el cambio del ángulo por el círculo, lo estamos viendo la perspectiva, cómo cambia, pero vean que hay detalle y nitidez, ¿no? Y esto, ¿cómo se elabora? Pues bueno, esto se elabora con cierto tipo de luminosidad, que es importante tener cierto tipo de luminosidad, ¿sí? Lámparas, ¿sí? De fibra óptica o distintos tipos de lámparas para penetrar, que entre y no nos estorbe ni con la cámara. No podemos poner un flash porque son cosas bastante pequeñas, entonces nos va a estorbar el flash. Obviamente va a disparar hacia otro punto de vista. Y aquí es donde hablamos ya de esta parte que es la técnica de pintar con luz, ¿no? Si ven esta fotografía, bueno, cuando hay lugares con muy poca luz, sobre todo casquillos en lugares oscuros, se vuelve complicadísimo, ¿no? Si ven aquí, bueno, el balance está un poco incorrecto. El balance blanco, se está muy anaranjada la escena por el tipo de luz que existe, ¿sí? Que es bastante buena la fotografía aún así, pero está muy anaranjada. ¿Y esto por qué es? Porque aunque se haya podido balancear, pero se trabajó con una velocidad tan baja que capta la temperatura de color, ¿no? Esto es muy difícil cambiarlo con velocidades muy bajas porque permite que entre toda la información de la luz. Entonces esto se vuelve muy complicado. Y bueno, también podemos hacernos para pintar con luz de ayuda de un buen flash, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí. Y bueno, este flash entra para hacer esto, ¿no? Si ponemos un flash nada más en la cámara, bueno, pues entraría aquí esta parte de que es un gran error. Incluso siempre les digo, si han ido a una fiesta, aparecen en la fiesta, pero no saben dónde es la fiesta o no se ve en el fondo porque se calibra de manera muy mal la utilización, el flash con algunas superficies. Si ven aquí, aparte de que rebota, pues nada más nos capta una superficie y todo lo demás sale oscuro. ¿Y dónde es? ¿Quién sabe? ¿Cuántos indicios hay? ¿Quién sabe? Entonces aquí carece de información en el lugar. Por eso es importante estas técnicas, y más cuando trabajamos en lugares con muy poca luz. Al lado derecho estamos viendo ya, vean, se trabajó con velocidades bajas, obturadores, y sobre todo se agregó luz. El flashazo se puede agregar a toda la escena, ¿eh? Yo puedo caminar o correr hacia adelante o hacia atrás desde lejos sin que yo me vea y disparar mi flash de la cámara externo que yo tenga, o con una lámpara bastante potente para fotografiar, ¿sí? Y para poder poderlo registrar de manera correcta. Y vean, es mucho más preciso, nos da realmente los colores más reales, y vean, cambia la calidad, ¿no? Y es una técnica que se utiliza mucho. De hecho, bueno, aquí se introdujo esta técnica. Es una técnica que incluso yo la aprendí en la escuela, que esto es como la base de la fotografía, entender esto en película.
pero es una técnica que los gringos utilizan mucho, ¿no? Pintar con luz en la escena y en se puede utilizar en cualquier lugar con muy poca luz, ¿verdad? Bueno, aquí terminamos con este primer módulo. Realmente no es nada complejo. ¿En qué sentido? Eh, Complejo en el si ya conocemos la técnica, ¿sí? O la fotografía o los parámetros, por eso se requiere, siempre les menciono que necesitamos manejar completamente la cámara en manual, ¿no? Porque esto es muy difícil que podamos tener este tipo de detalle o de nitidez que ya lo habíamos explicado en el bloque pasado, de la imagen, ¿sí? Con un celular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, primero, no vamos a tener velocidades bajas o tan bajas. Segundo, diafragmas abiertos y cerrados, que puede ser cerrados, que aquí hay algo, ¿no? Lo que vimos el bloque pasado era importante que entendamos cómo se debe de utilizar el diafragma. Hay una regla general en fotografía forense que dicen, bueno, que algunos expertos mencionan en esta regla que es necesario o es mejor tener diafragmas cerrados. ¿Para qué? Para tener una mayor profundidad, que también lo habíamos hablado, ¿no? En el bloque pasado. Una profundidad de campo amplia. Cuando tenemos una profundidad de campo amplia, bueno, tenemos mayor detalle y podemos tener idea de lo que hay tanto atrás como adelante, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, esto lo provoca teniendo un diafragma cerrado. Mientras el diafragma esté más cerrado, tenemos mayor profundidad de campo, ¿sí? Cuando tenemos esta profundidad de campo amplia, pues nos podemos tener mucha información, como vemos en esta fotografía, ¿sí? Esta fotografía tiene una profundidad de campo amplia. Vean la nitidez, por así decirlo, la resolución también, o la calidad que hay, dejémoslo la resolución, o esta nitidez, nítido, que existe en tanto hacia atrás como adelante. Y vean la luz. Aquí nos podemos dar cuenta del tipo de luz que hay. Que estamos viendo zonas muy cálidas, ¿sí? Lado izquierdo por el camino, luego zonas muy frías porque empieza a cambiar el color, ¿sí? Cálido, un poco frío, luego estamos viendo más al fondo las camionetas, que se vuelve un poquito más, también más frío, ¿sí? En las casas. Entonces esto es importante que lo entendamos, ¿no? Realmente estos tonos o esta calibración que pueda existir en un momento dado. Y luego si ven el lado derecho en la ventana, pues se ve una luz en la ventana que sale muy cálida, ¿no? Por el balance. Esta imagen está muy bien balanceada, tenemos todo este rango de tonos en la calibración, ¿sí? Y que esto también es muy esencial, ¿no? Dentro de la fotografía, calibrarnos de una manera bastante exacta para tener toda esta información y que sobre todo no confundir o que no se pueda perder el detalle o la imagen con las luces. Bueno, si están viendo aquí, tenemos un láser rojo. Esa es otra parte. Bueno, no me quise meter en cuestiones muy técnicas porque es como un poquito, se puede ver complejo en este aspecto. Um, y sobre todo es otra cuestión que sería la temperatura de color o grados Kelvin o los nanómetros, ¿no? Que en los nanómetros es el color de la luz, nos da este rango de nanómetro que es una medida. Que esta medida, que es demasiado pequeña, es una medida que nos indica los colores, ¿no? Por ejemplo, si el láser es verde, que es el más comercial utilizado, entraría entre los 560, 580 nanómetros y nos da este color verde. Ahora, ¿qué nos dice este color rojo? Que este láser está calibrado en alrededor de 680 por ahí y hasta 700 puede ser, ¿no? Que es la temperatura, que es el color que nos da hacia el infrarrojo o color rojo, ¿sí? La luz visible, lo que podemos ver, está entre 400 a 700 nanómetros, ¿sí? Aproximadamente. Algunos libros o literatura menciona
380 a 660, si mal no recuerdo, pero regla general entre 400 a 700 es la luz visible. ¿Qué es esto? Lo que alcanzamos a ver, observar, ¿sí? Eso es la luz visible, lo que alcanzamos nosotros a ver totalmente en nuestra imagen, ¿sí? Y bueno, todo esto lo podemos ver desde una fotografía con este tipo de técnicas, ¿sí? Todo lo podemos observar. Y bueno, ok, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Si alcanzan, pues seguimos en esta imagen para que puedan ver un poquito más y entiendan, ya me pareció fascinante, ¿sí? Esta imagen por esto. Ya vimos tres puntos importantes para tener la calidad: profundidad de campo amplia, la calibración, la temperatura de color, que está bien calibrado. Ojo, cuando estemos calibrando puede ser automático si no tenemos otro medio, o puede ser alguna tarjeta gris para calibrar la cámara, y será una calibración pues, lo más cercana, ¿sí? Dentro de nuestro rango dinámico. Nuestro rango dinámico es la calidad que tiene nuestro sensor, HDR, lo que conocemos todo y que algunos celulares vienen con esto, y que es este rango dinámico lo que nos indica nuestro sensor. Por eso les decía que hay tres cosas muy importantes para tomar buenas fotografías, y sobre todo de esta calidad, ¿no? Que por eso me pareció estupenda esta fotografía, porque bueno, está impresionante. Que si mal no me equivoco, este es un fotógrafo que yo admiro mucho. Es con película, ¿eh? Pues estoy viendo los colores impresionantes y creo que sí es con película, no es digital, pero les voy a explicar lo que es en digital. En digital, bueno, tenemos esto en el sensor, que es el rango dinámico, y en el rango dinámico que encontramos esta parte desde el negros puros a blancos puros. Realmente podemos encontrar esta información de detalles, de nitidez, de colores, tanto el negro puro al blanco puro, ¿no? De la zona 0 a la zona 10 o 11, algunos lo mencionan, ¿sí? Eh, que se utilizaba mucho esto en blanco y negro con Ansel Adams, que pues fue el padre del sistema de zonas, y que actualmente ahí hay una gran controversia y que hay mucha información al respecto si se utiliza en lo digital o no. Bueno, yo soy de los que opina que sí hay mucha información, y por supuesto, ¿por qué? Porque esto nos indica el rango que podemos tener de información hacia un lado y hacia otro. Y dentro de estas zonas se encuentra la zona quinta, que es la que está a la mitad, que es un gris medio, que es el que tiene casi todos los testigos métricos, como lo vieron en los de arriba, que iniciamos en el bloque pasado. El testigo métrico tiene un gris. Ese gris se supone que está calibrado o debe estar calibrado al 18%, porque está en la quinta zona, ¿sí? Cuando llegamos a estar en la quinta zona, significa que toda nuestra imagen va a tener toda esta gama, colores, tonos, ¿sí? Entonces podemos llegar hasta un negro puro, hasta un blanco puro, como lo están viendo aquí, ¿no? Hay zonas de repente donde se pierde la información, pero no importa, vean, tenemos detalle en sombras. Aquí donde está el detalle en sombras, véanlo muy bien, está el árbol, pero se ve poquito detalle en el árbol. El pasto, que es una zona oscura, vean, también está sombreado donde está el árbol, del lado izquierdo superior. Ahí indicando el suelo, se dibuja un poquito la sombra y hay detalle. Y luego a la derecha, donde está la ventana, hay unos arbustos y también hay información. Entonces, esas son las partes, ¿no? Desde los oscuros hay detalle, información, que a lo mejor aquí donde está pegando el láser, falta un poquito de detalle o de más información. Y luego tenemos el lado izquierdo, donde hay mayor luz, en la parte superior, y vean, tenemos toda esta gama impresionante, ¿no? Y esto nos da profundidad, detalle, nitidez. Por eso es esencial que podamos tomar en cuenta también esta parte de cómo fotografiar un láser, ¿no? O sea, requieren de muchas cuestiones muy técnicas, ¿sí? Para poder hacer esta imagen. Y bueno, aquí estamos viendo el láser. Hay láseres especiales ya que sube la potencia, láseres para balística, sobre todo de color rojo, como aquí estamos viendo. Hay de color verde también muy buenos, que incluso ahorita se los voy a mostrar, que son bastante económicos y que, bueno, nos pueden ayudar para hacer pruebas o hacer este tipo. Pero hay láser especializados, ¿no? Que su potencia es mayor y es mucho más fácil
de que se dibujen en la escena, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta, básicamente, este tipo de láseres para bueno, tener un mayor detalle y que no se nos complique su registro fotográfico. Y ahorita vamos a ver cómo se pueden proyectar, ¿no? Y hay unas técnicas por ahí. Bueno, la siguiente imagen es, vean aquí ya es básicamente un láser verde, ¿sí? Les digo, se hacen siempre muchas pruebas de disparo, entonces se pueden hacer para dibujar con los láseres. Y este láser verde, bueno, ¿qué nos está indicando? Este láser verde nos está indicando que está entre 540, 560 nanómetros. Vean el color, lo que les decía, ¿sí? Igual se dibuja. Ahorita vamos a ver cómo se dibuja exactamente, ¿sí? Cómo se alcanza a dibujar, pero es importante que entendamos que, bueno, que para que se dibuje hay láseres de mayor potencia que nos pueden facilitar la vida y aún así no se alcanzaría a notar dependiendo de las circunstancias, ¿no? En un lugar con muy poca luz, por ejemplo, aquí noten algo. Aquí no está completamente oscuro, ¿eh? Y ahorita lo vamos a ver. Se dice que debe estar completamente oscuro y no es así. Nos facilitaría más la vida en la configuración de la cámara, ¿no? Pero en realidad no es así. Aquí la luz, ¿sí? Nada más con una cierta técnica, bueno, se puede hacer las pruebas necesarias. Ahora, ya hay equipo especializado para colocar los láseres. Incluso podemos hacer nuestro propio adaptarlos. Ahorita les voy a decir unos tips. Yo tengo bueno, yo lo mandé a hacer para sostener el láser con el trípode y que esté prendido por sí solo. Hay muchas técnicas y bueno, si están viendo aquí, hay bases ya especializadas y esto es en un trípode. Simplemente está sostenido en un trípode para que nos pueda dar este tipo de imágenes y bueno, detalle, ¿no? Ok, en esta imagen aquí voy a entrarme y es importante que lo entendamos. En esta imagen y en la pasada, bueno, estamos viendo que dependiendo del color son los nanómetros, ¿va? Ok. Se utilizan en ocasiones láseres de distintos colores, en este caso rojo o verde, para indicar diferentes direcciones y de diferentes personas o armas, ¿no? Otros tiradores. Por eso son diferentes colores. Ahora, ¿cómo se dibuja? Muy bien, aquí no se nota mucho, en la anterior se notaba un poquillo, pero ¿cómo se alcanza a dibujar? Se puede dibujar con agua, ¿sí? Pasan con un atomizador con agua y se empieza a dibujar, algunos lo han hecho con humo, se puede hacer con humo, hay un spray especial en criminalística, me parece, bueno, no más una vez me tocó verlo, es muy complicado de conseguir, difícil, que lo vas dibujando, vas caminando por todo ese láser y tanto el agua igual, ¿no? Vas caminando, vas arrojando el agua o este spray o el humo para ir dibujando el láser y estar viendo la trayectoria, ¿sí? Pero hay una manera más fácil. La manera más fácil es con una cartulina blanca, algo blanco, ¿sí? Digo, también el que el sensor tenga mayor luz o intensidad nos ayuda bastante, por supuesto, ¿no? Pero con una cartulina blanca, sí, nos puede ayudar a hacer este recorrido. Vean esta imagen, incluso aquí se notó un poquito. Si alcanzan a ver, se ve un poquito ahí el movimiento, muy leve. En esta imagen me regresé para que vean cómo se ve con una parte blanca en el lado izquierdo, ¿no? Donde se ve el láser, la trayectoria y después se ve el rebote. Bueno, si alcanzan a verlo, ¿eh? Ok, poquillo se ve. Bueno, esto nos indica que al parecer se recorrieron, ¿sí? Entonces vamos a ver otras y se alcanza a dibujar este cartón blanco, ¿no? Que les voy a decir algo, si es muy potente el láser, se dibuja, en lugar de cartón blanco, algunos meten cartón negro.
¿sí? Como están viendo la incidencia del lado derecho, se ven que está muy bien dibujado, ¿verdad? Están viendo que está muy bien dibujado. Y ahí se puede meter un cartón blanco, cartón negro. ¿El cartón negro para qué es? Para sustraer, ¿sí? Sustraer completamente la imagen. Y al sustraer la imagen, el láser se va perdón, sustraer la luz, que sería lo correcto. Se va a dibujar menos la luz, sustrae, que es quitar un poquito la luz, ¿sale? Y bueno, eso es como una manera técnica. Y hay que caminar, igual, caminar para hacer el recorrido, ¿sí? Para hacer el recorrido y que se pueda dibujar. Y dentro de este caminado, pues hay que configurar, que ahorita lo vamos a ver en el siguiente, ¿sale? Muy bien. Bueno. Después de esto, bueno, los primerísimos planos que también requerimos de luz y ciertas técnicas, ¿sí? Ciertas técnicas importantísimas para poder colocar. Vean aquí, se colocó una fibra óptica, ¿sí? Una luz que se recomienda para, por ejemplo, si se encuentran algunos marcas en los muros, superficies, bueno, pueda penetrar este tipo de luz. Y ven, aquí se está metiendo eh, por, por, por detrás, ¿sí? La fibra óptica que ilumina el rayado del arma. Entonces, esto es una muy buena técnica para fotografiar y obviamente vean que tanto se está acercando al lente. Aquí hay que tener conscientes de que es macro. Aquí necesitamos un macro para que pueda hacer esto. Porque si es un lente normal o un lente que no sea macro, ¿no? Cualquier lente, cada lente tiene su distancia mínima de enfoque dependiendo del tipo de lente o de los milímetros, ¿no? La distancia mínima de enfoque es que tanto nos podemos acercar. Y si ven en esta imagen, bueno, realmente o sea, se está acercando pues bastante el lente. Entonces sí se requiere de una óptica especial, ¿no? Para poder fotografiar esto. Y ven la luz, es impresionante este tipo de imágenes. Por eso siempre yo menciono, la luz es importante para cualquier indicio de evidencia. La luz, teniendo el control de la luz, wow, no. Podemos hacer fotografías de un alto nivel, ¿sí? Y que pues esto nos va a demostrar que podemos dominar o que somos los peritos en estas áreas. Por eso es importante que entendamos que no solamente es llegar y hacer las fotos o en automático, porque en automático no podemos hacer esto, ¿no? Como ahorita los que estaba diciendo del láser, no, eso no lo podemos hacer en automático, no lo podemos en un celular. Requerimos una cámara profesional o semiprofesional que tenga que podamos tener el control y el acceso a estos niveles que ahorita se los voy a explicar, que es diafragma y velocidad, ¿sí? Y que gracias a esto, bueno, nos permite tener un mayor control y un mayor detalle, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tomemos en cuenta. Y bueno, esos son vamos a ver los parámetros, ¿no? Las configuraciones de una cámara. De entrada necesitamos un tripié, ¿no? Casi siempre en la fotografía forense, si ven, se trabaja mucho de noche o lugares con muy poca luz. Y esto complica totalmente la manera de poder fotografiar. Por eso repito, en ocasiones los celulares se vuelven muy complicados porque no controlamos esto, no tenemos ese control de las imágenes. Y en una cámara fotográfica profesional o semi, que hay cámaras semiprofesionales de bajo costo y que no están nada mal. Yo de hecho duré muchos años cuando inicié dentro de la fotografía con una cámara de las primeras, bueno, no las primeras, pero ya en aquel entonces eran 8 megapíxeles, 10 megapíxeles. Era cuando ya 10, 11 era lo máximo de megapíxeles, yo tenía una de 8 y bueno, que era una reflex, una Canon reflex, rebelcita, una chiquita. Y bueno, la verdad ha servido después. Bueno, hoy en día podemos encontrar ya gamas medianas de rebelcitas, que son rebels, que son como una gama pues semi profesional y que hoy en día me impresiona porque están y a bajo costo y muy buenas, tienen mucha óptica, tienen gran detalle.
ya estamos hablando ya de 22 megapíxeles, ¿no? Y estamos hablando de que a bajo costo, ¿no? No son tan caras como antes. Y bueno, las de gama alta, por supuesto, ¿no? Tenemos las de gama alta, que tenemos esto que les decía de mayor rango dinámico, y que reducción de ruido, digital, ¿no? Cuestiones técnicas que nos pueden ayudar. Siempre que me preguntan qué cámara me recomiendan, pues más bien tu bolsillo, ¿no? ¿Con cuánto cuentas? Porque yo te puedo recomendar cámaras de gama alta que te pueden ayudar, 50,000, 40,000 pesos. No es tanto la cámara, hay que conocer un poquito para ver sobre qué es lo que voy a hacer, qué necesito, ¿sí? Y sobre eso compro mi cámara. Entonces, por ejemplo, para fotografía forense se necesita conseguir una cámara de alto rango dinámico, ¿no? Alto rango dinámico, que son las de casi siempre gama alta, ¿sí? Para que podamos tener esta información. Entonces, bueno, sí necesitamos una cámara de alto rango dinámico para poder captar todo esto, ¿vale? Bueno, las configuraciones, ¿no? Bueno, si están viendo aquí está en manual, sí, aquí lo estoy mostrando, está completamente manual, nos lo indica la cámara, está en bulbo. ¿Bulbo qué es? Bulbo, antes de entrar a bulbo, se puede mover la cámara de velocidades muy bajas, ¿no? Velocidades bajas, estamos hablando hasta segundos, antes, incluso segundos antes de entrar a bulbo son 30 segundos, ¿no? Los segundos antes de entrar a bulbo, 30 segundos, son comillitas, nos muestran unas comillitas que es mucho tiempo de exposición. Yo siempre les digo, ¿cuántos? 30 segundos, ¿no? Mis alumnos dicen, pues 30, pues ese tiempo está abierto el obturador y entra la luz, ¿sí? Entra nos permite que entre toda la luz, toda la información hacia el sensor de la cámara. Entonces, en lugares con muy poca luz entra todo lo que se pueda la luz y que nos da detalle y definición. Y cuando nos da toda esta luz que puede entrar en lugares con oscuros completamente, podemos obtener una imagen, como están viendo aquí, que no se ven tan oscuras como la anterior, ¿no? Que les estaba mostrando y que quería que la analizaran para que vieran cómo se puede hacer con velocidades bajas, ¿no? Nos permite que entre toda la luz posible y tenemos mayor nitidez o detalle cuando existen elementos con muy poca luz o no iluminados, ¿no? No tan bien iluminados, ¿sale? Y bueno, después de los 30 segundos entra en bulbo. ¿En bulbo qué significa? Mientras dejamos nuestro dedo ahí en el disparador, podemos trabajar después de 30 segundos, o sea, un minuto y medio, 2 minutos, el tiempo, ¿no? Hasta 4 horas, ¿no? Se recomienda para hacer este tipo de fotografías un disparador, ¿no? Un disparador pues, es un aparato con un cable que se conecta en la cámara y nos tiene un segurito. Entonces cuando trabajamos en bulbo le metemos el segurito y podemos durar ahí sin tener el dedo, ¿sí? Oprimiendo el disparador durante mucho tiempo. La otra es que ya hay cámaras con Wi-Fi, entonces puedes bajar la aplicación y puedes hacer tus disparos de manera control remoto desde tu celular, ¿no? Esta es una gran ventaja y que también nos ayuda a tener disparos muy lentos sin tocar la cámara, porque no se debe de mover la cámara, debe estar en un lugar fijo, porque son velocidades, repito, muy bajas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Después del lado derecho tenemos el diafragma, que les decía, esto es un diafragma medio, 7.1, que es bastante bueno también, y que no es tan abierto y no es tan cerrado. Les decía, regla general se decía que en fotografía forense, o se dice que en fotografía forense se tienen que cerrar los diafragmas para tener una mayor nitidez, pero es bueno, pero también les mostré en el bloque anterior, con unas pruebas que yo había hecho, pues, mi lente que tanta nitidez tiene un diafragma 32, que sería el diafragma más cerrado, y que ahí no se muestra ahí que en realidad no tiene mucha nitidez. Entonces, creo que si conocemos nuestro lente, por eso hay que calibrar o saber calibrar nuestra cámara y saber qué tanto puede llegar a nuestro sensor, que también podemos analizar, que se llama MTF o acutancia, el análisis de los sensores, y saber qué tanta calidad tiene o este rango, ¿no? De captación o de información de píxeles, y también la óptica. Entonces, si sabemos esto, o calibrarlo o entenderlo, sabemos qué tanto sacarle el jugo a nuestro dispositivo electrónico, que es importante, repito. Sí, una buena cámara, pues claro, nos da una buena información, pero también
debemos de saber qué tanto puede llegar, porque repito, puede cerrar el diafragma creyendo que es mejor, pero ya vieron que al cerrar el diafragma no nos va a dar esta nitidez, y en cambio, si conocemos el lente, aunque tengamos un diafragma abierto, un diafragma intermedio como aquí un 7.1, a lo mejor en ese 7.1 nos está dando el detalle, la nitidez que necesitamos para tener esta definición, ¿sí? O esta resolución. Entonces es importante que lo manejemos así. Bueno, esto ya teniendo estos parámetros, eh, en nuestra cámara y manejar que este es el triángulo de la exposición, ya podemos realmente tomar nuestra fotografía. Ah, y luego ISO, por ejemplo, ISO 100 aquí. Normalmente puede ser 400, ojo, normalmente, ahorita vamos a mencionar por qué, ¿no? Pero en lugar con muy poca luz, ISO 400 aquí está en 100, ahorita les voy a explicar por qué esto, pero manejemos 400, 800 para que no tenga mucho ruido digital estos puntitos que vemos normalmente cuando tomamos nuestra cámara o nuestro celular, perdón, en automático tiende a tomar fotografías aumentando los ISOs, ¿no? Entonces, cuando se cambian los ISOs, automáticamente pueden obtener ruido. Entonces, puede haber estos pequeños puntitos, ¿no? Que se llama ruido digital. Entonces, ya teniendo este control, con muy poca luz, ISO 400 puede ser un diafragma más o menos abierto y demasiado tiempo de exposición. ¿Por qué es importante el tiempo de exposición lento o demasiado tiempo de exposición, ¿no? Porque mientras más tengamos velocidades bajas, más tiempo podemos nosotros captar la luz del láser. La luz del láser, la luz ambiente, ¿no? Como lo veíamos con pintar con luz. Entonces, podemos pasar y movernos con nuestro cartón sin la necesidad de correr. Mientras nosotros nos estemos moviendo, no nos vamos a ver. No nos vamos a ver para dibujar el láser, ¿sí? Entonces, ahorita voy a mostrar otras imágenes donde se alcanza a ver un poquito, también dependiendo de la velocidad. Y se va dibujando el láser, y mientras nosotros nos tengamos, porque son velocidades muy lentas, entre 25 segundos se puede recomendar, o 15 a 30 segundos, o un poquito más, dependiendo de las condiciones del lugar. Si es muy oscuro, a lo mejor necesitamos más tiempo de exposición. ¿Sale? Y bueno. Diafragmas, bueno, 8, 11, 16, 22 puede ser, es una posibilidad, ¿sí? Esta es una posibilidad. ISO 100, en estos ISO 100 va a ser para lugares abiertos, y ahorita se los voy a explicar, ¿sí? Diafragma 8 durante 30 segundos puede ser un parámetro, ¿no? O 100, diafragma 22 durante 4 minutos, ¿no? Ojo, quiero que entiendan esto, porque están estos ejemplos, estos números no son los que, pongo estos números y ya me va a salir. Ojo, es dependiendo de las condiciones del lugar, ¿sí? Dependiendo si hay algo de luz, si hay poca luz, si no tiene luz, los parámetros van a ser muy, muy, muy diferentes, ¿sale? Muy, muy diferentes. Entonces, aquí es nada más un ejemplo de que dependiendo de lo que cerramos el diafragma, se puede compensar pues, más tiempo. Si el diafragma es muy cerrado, hay que darle más tiempo. Si es menos cerrado, o sea, más abierto, sí, cambia los parámetros de velocidad. Por eso se llama el triángulo de exposición, y hay que controlar esto. Yo siempre digo, es ojo de buen cubero. Ojo de buen cubero para tratar de cambiar o modificar los números y entender el espacio. Hay que llegar, primero ver, tomar una prueba, ver qué tan oscuro es, y sobre eso modificarnos, ¿no? La cámara no nos da estos parámetros, nosotros tenemos que ya observarlo. Por eso indico, tenemos que tener un poquito de prueba y error, y lo que yo siempre he dicho, ojo de buen cubero, entender, ¿no? La luz, la imagen, ver la luz y tener una idea, que eso por ejemplo a mí me pasa, ¿no? Veo ya la imagen o el espacio y digo, ok, más o menos, que digo, me equivoco a veces, pero pues tengo ya una idea básicamente, ¿verdad? Y bueno, esto es una guía de cómo se van compensando los números, ¿sí? Bueno, hasta aquí terminamos este otro módulo. Bueno, ya estamos en trayectorias con láser, que es la parte 3 de este pequeño de esta pequeña información que estamos dando. Digo pequeña porque es un campo ilimitado, ¿no? Y sobre todo en la fotografía, bueno, es mucho conocimiento y mucha información que de repente yo sé que es difícil de digerir tanto, pero bueno, estamos tratando
explicarles aquí y sobre todo la importancia, ¿no? de la fotografía en lo que es balística, trayectorias y bueno, la fotografía entra en distintas áreas, como bien estaba diciendo, y es muy interesante, de distintas técnicas, distintas metodologías, ¿sí? Que se deben de seguir y al final son las mismas, ¿no? Si entendemos, por ejemplo, de trabajar en lugares nocturnos, podemos hacer este tipo de fotografías en la noche, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver trayectorias en la noche que de alguna manera es mucho más fácil y sencillo, ¿no? No es tan complicado como podía o como puede ser en el día, ¿no? Que sí se requiere una técnica y varios accesorios, ¿no? Y bueno, estamos viendo esta imagen, que esta imagen realmente, pues bueno, está mostrando, incluso si alcanzan a ver en esta imagen, se alcanza a ver como un fantasmita, que es una persona, haciendo esta trayectoria, ¿no? Y se ve ahí como una plastita blanca en el sensor cuando está pegando en el coche. Entonces realmente ahí se ve cuando está pegando. Y vean, es una fotografía nocturna y vean la calidad, ¿no? Es impresionante. ¿Por qué? Porque se está fotografiando en un lugar abierto, se registró, se expuso correctamente, que eso es importante. No solamente que se dibuje láser, ¿no? Porque a veces son técnicas que decimos, que se vea láser, que se vea esto, que se vea aquello. Y el entorno, creo que es muy importante entender el entorno, ¿no? Y sobre todo en esto, como bien mencionaba, en el lugar que estamos haciendo. En parte de la balística es entender el espacio, es entender dónde estaba el tirador, es entender dónde está la persona y sobre todo qué había, ¿no? Qué había en el lugar, qué hay, qué existe, qué hay alrededor, qué está más cercano, qué está más lejos. Entonces, eso es muy, muy importante. Por eso las técnicas son necesarias en la fotografía. Y repito, esto no lo hace en automático o en programa, ¿no? Para registrar esto se vuelve un poquito, no es tan fácil en este tipo de técnicas, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y vean aquí, bueno, lo que les decía, son dos láseres desde mi punto de vista y pues se está viendo ahí la persona, que esto fue cuando se queda quieto, se alcanza a ver por las exposiciones tan largas que se está utilizando a la velocidad tan baja y vean el detalle que hay en la imagen, es impresionante, ¿no? Y bueno, repito, aquí entra el rango dinámico también. Si ven al lado derecho, un muro que se ve un poquito oscuro, pero aún así hay información, ¿no? Ese es el rango dinámico que podemos tener en nuestra imagen y el detalle que puede existir, ¿no? Para tener estas posibilidades de hacer un mayor registro y con mayor detalle, ¿no? Y bueno, vean aquí hay otros ejemplos de noche, ¿sí? Que son trayectorias con rayo láser. Igual se coloca la cámara desde cualquier punto desde el punto de vista donde tengamos mayor información. Sí, eso es importante, tener en cuenta la composición, ¿no? La composición es algo que de repente a los peritos no les enseñan. Bueno, yo que estuve en una escuela de artes, era lo primero que nos enseñaban: composición, ¿no? Estética, líneas de esto más hacia la cuestión artística para tener un equilibrio en nuestra imagen. Y creo que les falta mucho esto a los peritos. A mí me ha tocado dar cursos a chicos que se están ingresando en esto de peritos o en escuelas de criminalística o de criminología, y siempre les falla la composición, ¿no? O sea, creen que es llegar y pum, nomás y ya se tomar la foto. Y me ha tocado chicos que vienen de escuelas de artes y han tenido un poquito más de educación visual, por así decirlo, que también es muy, muy importante. Entonces, teniendo esta educación visual nos puede ayudar a hacer un mejor registro dentro de la imagen, no solamente el registro, sino tener una armonía, ¿no? Una armonía visual. Una armonía visual que, que nos puede ayudar a captar o dar o explicar o contar una historia en la imagen. Es importante que aprendamos a contar una historia. Yo siempre les digo que contar una historia hay que tratar
de decir por medio de la fotografía el espacio, el entorno, ubicaciones. No solamente pensemos en ángulos altos, hay que pensar en ángulos bajos, hay que pensar en estar rasantes en el suelo, sobre todo en casquillos. La composición rasante es muy buena, en ocasiones estar pegados al suelo, porque si estamos de arriba no se va a ver los casquillos, si estamos en la parte de abajo posiblemente se va a ver más los casquillos, ¿sí? Entonces hay que buscar estos ángulos. No es solamente, repito, llegar con la cámara y tomar la foto, estemos donde estemos. No, hay que hacer un estudio visual. Un estudio visual, ¿qué significa? Ok, aquí tengo, veo la trayectoria, veo todo lo demás, sí, ok, aquí me pongo, ¿sale? Aquí me pongo. Y hay que estudiar los puntos, ¿sí? Hay que mover, no solamente desde el punto visual del tirador, ¿sí? Como aquí estamos viendo, el punto visual, sí, pero hay que distintos puntos. No solamente llegar y quedarnos con una toma, con dos tomas, con tres tomas y listo. Ah, ya está, una toma, ya quedó bien y ya. No, hay que dar una variedad. Les repito, hay que buscar estos ángulos, hay que estudiar más la escena y manejar la composición, ¿no? Que no se vea un espacio más caído que el otro, que esté delineado. Por ejemplo, el lado izquierdo, por el ángulo que estaba, se ve caído y se ve como que chueco, ¿sí? En la fotografía del lado izquierdo. Entonces, bueno, se ve como un poquito caído el techo y vean las líneas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque no se ve muy armónico. Y vean la del lado derecho. Esta sería una toma general, porque están afuera del acordonamiento, se ve el acordonamiento, vean las trayectorias, ¿sí? Desde afuera alcanzan a dibujar las trayectorias y bueno, ahí se ve toda la información y vean qué padre y equilibrada la luz, ¿no? Se ve la luz del coche muy bien, la luz del interior de la casa, el afuera. Entonces esto es una excelente fotografía, ¿no? El rango dinámico es estupendo, o sea, hay un muy buen rango dinámico en esta imagen y bueno, esto lo vuelve una super técnica, ¿no? Entonces, bueno, como decía, hay que buscar también el lado o el punto de vista para contar esta historia. Hay que contar una historia, y cuando yo me refiero a una historia no es que algo que no sea verídico, no, contar una historia me refiero a que hay que platicar qué sucedió, qué pasó, los puntos de vista, dónde estaba el tirador, quién estaba, cuántos fueron, ¿sí? Por eso es el láser, ¿sí? Las trayectorias con rayos láser, que también se pueden hacer con hilos, hay distintos, ¿no? Pero hoy en día, bueno, ya hay herramientas que ahorita vamos a ver que se puede hacer con el láser, que no lo explica, ¿no? Ya esto ha cambiado un poquito más la información. Entonces, esto es importante que entendamos. Y bueno, esto es algo, es un buen truquito hechizo de un fotógrafo, y les digo, de Estados Unidos, que se hizo experto en trayectorias, que pues hoy tengo el gusto de estar presentando algo de lo que él ha hecho, de las imágenes, y explicarlo porque es una técnica, son técnicas estupendas, no muy convencionales, y que pues yo lo he seguido a este fotógrafo desde hace mucho tiempo. Me he leído artículos, libros de él, y bueno, sí es un experto. Él contaba que le encantaba hacer trayectorias con rayos láser. De hecho, esta técnica se la adjudican a él, ¿eh? Básicamente dicen que él inventó esta técnica, que les platicaba con el cartón blanco. Básicamente él es de esta técnica, él empezó a hacerlo. Y que él trabajaba en el turno nocturno, y él hacía mucho, y decía que lo que más le gustaba de su trabajo, de la fotografía, era hacer trayectorias con rayos láser, ¿no? Y que le fascinaba esto, y fotografiar trayectorias. Y cuando lo cambiaron al turno de la mañana, sus compañeros, ya no vas a poder hacer esto, ya no vas a poder, decir, ¿cómo no? Y él inventó, o bueno, él utilizó técnicas que bueno, no es nada del otro mundo. Repito, si conocemos fotografía, leemos, estudiamos un poquito como en cualquier área de las ciencias forenses, podemos tener una idea, ¿no? De qué podemos utilizar. A mí me ha pasado, antes que yo me metiera en esto, yo me preguntaba cómo hacen esto, ¿no? Y tenía una idea y me imaginaba, pues a lo mejor así, utilizaban esto y esto y esto, ¿no? Y eso es lo interesante de la fotografía, conocer las herramientas para que podamos hacerlo y para que lo podamos utilizar, ¿no? Entonces la técnica, repito, es esencial. Y bueno, él inventó esta parte, que es hacer algo hechizo para colocar el láser, como están viendo aquí con madera. Yo tengo algo muy parecido, pero la mía sí es de acero. Yo lo mandé a construir con un tornero. Está el agujero, mismo un tornillito, lo mismo. Aquí hay un pequeño tripié, que también se puede hacer un tripié más grande. Este es un tripié pequeño.
Y estos son los distintos láser. Yo tengo como el que está en medio. Vean los colores, las distintas marcas bueno, es casi lo mismo. Estos son muy buenos, estos láser, se proyectan increíble, no son nada caros. El que yo tengo lo compré pues, en la zona centro, aquí en Guadalajara, y económicos, de una manera económica, que es como el que está en medio. Entonces no son nada caros, la verdad, y tienen buena potencia, muy buenos. Lo malo es que, híjole, jalan demasiada luz, se acaba. Si son las pilas nuevecitas, luego tienes una luminoscencia impresionante, ¿no? O sea, tienes una cantidad de luz que cuando estás en oscuro completamente, sí se alcanza a dibujar un poquito, ¿eh? Sí se alcanza, con el puro polvito que hay en el aire, se alcanza a dibujar. Entonces la verdad es una potencia increíble este tipo de sensores. Y bueno, esto es lo que necesitaríamos, ¿no? Podemos tener un tripié más grande, que al tener un tripié más grande, pues podemos tener la colocación de cualquier punto de vista, y alto o medio, ¿no? Y bueno, el chiquito a lo mejor para ciertos espacios pequeños o encima de algo, ¿no? Los tripiés pequeños. Entonces, esto es como las herramientas esenciales para hacer el registro fotográfico con rayo láser, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y bueno, como ven ahí, pues se mete el láser, se da el agujerito, se va apretando con la tuerquita, ¿sí? Para que esté haciendo presión en el botón, en el botón de encendido para el láser, ¿sale? Bueno, esto es básicamente lo que se requiere. Vean, ya hay cosas más sofisticadas. Estos son los láser que les mencionaba, el del lado derecho. Y lo más sofisticado pues son estos tripiés que venden con nivelador, con guía y todo. Que bueno, ya el de balística utiliza ya ahí guías, angulómetros y todo lo necesario para la dirección exacta, ¿no? Todas estas técnicas que utilizan tanto física como matemáticas para obtener realmente, y que les digo, nada más el fotógrafo no hace esta chamba, nada más el fotógrafo es registrar, ¿no? Entonces, esto es una muy buena manera para hacer el trabajo conjuntamente con el perito de balística y poder registrar de una manera adecuada, de la mano, que trabajen juntos y poder hacer este tipo de registro, ¿no? Eso es muy, muy importante. Bueno, existen este tipo de aparatos. Estos son los sensores que les digo, perdón, los láser que les digo del lado derecho, que no son nada caros, ¿sí? Son económicos, y existen una variedad. Yo tengo el del color verde, no puedo conseguir de otros colores, ¿sí? De esta marca. No estaría mal ir buscando, ¿no? Para tener esta variedad de colores, ¿sí? Y bueno, estos son el equipo que se puede utilizar para trayectorias con láser. Bueno, el registro de noche y de día. Bueno, esto de noche, les decía, es mucho más fácil. Suena complicado, pero ya cuando sabemos un poquito del manejo del triángulo de exposición, las velocidades, diafragmas y toda esta información técnico de la fotografía, se puede hacer oscuras, que muchos lo hacen oscuras. Puede ser en la noche con poca luz, como lo estuvimos viendo, o en un lugar iluminado, en un interior iluminado, que exista poca luz. Se puede hacer, los parámetros cambian. Nada más, ojo, velocidades bajas, largas, puede ser 15, 20, hasta 30, todo depende de velocidad, hasta un minuto, puede ser velocidades muy, 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 muy extensas, ¿sí? Para poder captar estas imágenes. Entonces, la velocidad es esencial, ¿eh? La velocidad es el truco exacto. Esto se va a calibrar referente al ISO y diafragma. Por ejemplo, un diafragma 22, en lugar de un ISO, bueno, puede ser un ISO 400 o un ISO 800, y podemos tener una velocidad pues muy larga, dependiendo, ¿no? Del diafragma, que tan cerrado. Hay que compensar, ojo con esto, tenemos que compensar. Si se va cerrando más el diafragma, a lo mejor tenemos que darle más tiempo de exposición, ¿sí? Esto se llama el triángulo de la exposición, y es importante que lo entendamos dentro de la fotografía, ¿sí? Bueno, les decía, este fotógrafo, él decía que nada más se limitaban a la noche o lugares con muy poca luz. No, puedes prender una lámpara en un lugar abierto y puedes hacer trayectorias nomás teniendo estas premisas que les acabo de mencionar, ¿sí? Y bueno, obviamente nos va a ahorrar y nos va a ayudar a tener láseres de mayor potencia,
¿sí? Que esto es esencial para que podamos, con estos tipos de láseres, nos va a facilitar el trabajo y nos va a permitir dibujar un poquito más la luz, ¿sí? Y bueno, eh, vean aquí lo que les decía, pintar con luz. Esto es esencial, el pintar con luz, que en esta escena, qué tan importante es, ¿no? El tener una escena que... Aquí quiero explicar algo importante. Pintar con luz puede ser con una lámpara o con un flash. O la otra, que es lo que pasa en la foto del lado derecho, es nada más con exposiciones largas. Así de fácil. Si el lugar tiene algo de luz, excelente. Con la luz del lugar va a ser estupendo y nos va a ayudar a tener este detalle por sí sola, un lugar natural. El mayor error que se cometen siempre los peritos en fotografía es el del lado izquierdo, ¿no? Le meten un flash, el flash de la cámara, o ni un flash externo, sino el propio flash que tiene la cámara, y pum, avienta este trancazo de luz dura, que no tampoco está calibrada, que incluso se puede calibrar la luz del flash, se puede calibrar a tener menor potencia. Entonces esto nos va a ayudar a poder trabajar o ser más natural. Entonces aquí es un mayor error. Entonces lo recomendable es quitar el flash, poner la cámara en un tripiecito, que es mucho mejor, y darle exposiciones largas. Casi lo mismo que se maneja para fotografiar láseres, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Para trabajar en lugares como este tipo, con muy poca luz y que sean naturales. Vean, no, lado derecho, natural completamente. Tenemos el detalle del fondo. Vean el cielo, casi se nota. Profundidad, ¿sí? Todo este tipo de luces. Y wow, es una fotografía excelente por el tiempo de exposiciones tan largos que podemos manejar. Nos da mayor profundidad, ¿sí? Y detalle. Y bueno, esa es una técnica. Ok, para fotografiar en luz de día. Para fotografiar en la luz de día, como aquí estoy mostrando, hay algo muy peculiar. Hay un filtro en fotografía que es LND, ¿sí? Densidad neutra. Por ejemplo, este es variable. Hay fijos y variables. ¿Qué significa? Que se van oscureciendo los fijos, ¿no? 1, 2, 3, 4, dependiendo van subiendo y se va de un poquito más claro, más oscuro. Este es variable, ¿qué significa? Que mientras lo estés rotando o lo estés girando, ¿sí? Se va a ver mucho más claro o más oscuro, ¿sí? Claro o oscuro. Entonces, esto significa que dependiendo de lo que nosotros queramos oscurecer nuestra escena, lo vamos a ir girando, ¿sí? Entonces, este filtro se utiliza mucho para paisajismo, como ven en el lado derecho, ¿sí? Vean, cuando queremos hacer un barrido y que se ve excelente dentro del paisajismo, se utiliza, ¿qué pasa? Oscurece prácticamente nuestra escena. En la cámara se pone este filtro en el lente y oscurece nuestra escena y se ve este barrido, ¿sí? Y al verse este barrido, podemos obtener, vean, hace que nuestras velocidades bajen, ¿sí? Hace que en un lugar con algo de luz se oscurezca, ¿sí? O se vea oscuro en la cámara, y hace que podamos tener una velocidad baja. Entonces, esto es una muy buena herramienta que tenemos que tener en cuenta para hacer trayectorias en lugares oscuros, ¿vale? Y ahorita les voy a poner unos ejemplos. Y bueno, el equipo, ¿no? Pues ustedes saben, tripiés o tripiés, ya hay que tener varios tripiés para trayectorias, los láser, bueno, aquí tenemos algunas hilos, testigos métricos, numeradores, para medir, ¿no? Esta es parte importante. Y del lado derecho, pues estamos viendo indicadores, ¿sí? Que también están padres, que nos ayudan a dar más información, las varillas, ¿sí? Y bueno, algunos testigos que se pueden pegar en el muro, que ya hay una gran variedad, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy, muy importante que lo podamos entender. ¿Sale? Ok, bueno. Vean aquí, esta es una fotografía de láser, de día. Y vean qué sucede. Aquí hay algo curioso. Aquí se dejó el tripié y con el mismo láser se movió el láser. Vean, aquí se ve un poquito el movimiento del tornillo, se alcanza a ver. Y se ve de un lado a otro. Y esto es en el día. Esto es lo que nos ayuda. Eh, esto es lo que nos ayuda a tener o a poder fotografiar los láser
con luz. Con luz y sobre todo luz de día, ¿no? Que les repito, se está oscureciendo, se alcanza a oscurecer el espacio o el lugar mientras estemos girando. Entonces esto hace como se está oscureciendo con el filtro variable que le estamos moviendo, se está oscureciendo prácticamente la escena, ¿sí? Entonces cuando pasa esto, empezamos a girarlo, va a empezar a oscurecer, oscurecer, oscurecer. Ok, entonces, ¿cómo compensamos? Como se empieza a oscurecer la escena, vamos a bajar el tiempo. O sea, vamos a darle más tiempo de exposición, ¿sí? Entonces, ya no son los tres parámetros que hablábamos, ¿no? Que era, en este caso era la velocidad, el diafragma y el ISO. Entra un cuarto elemento importante, que es el filtro. Cuando lo estamos girando va a oscurecer la escena. Entonces, si lo estamos oscureciendo, vamos a tener que compensar o el diafragma o el ISO o la velocidad. ¿Queda claro? Esperamos que quede claro esto, porque es una técnica complicada. Sí, yo sé que suena bastante complejo, pero ya cuando lo empezamos a entender y a ver, se puede resolver. Les digo, son técnicas no muy, pues tan fácil de digerir, ¿no? En un momento dado. Y bueno, vean aquí, vean este color en particular. Esto es lo que sí me gustaría, por eso elegí esta foto, porque se ve este color. Cuando más empieza a oscurecer el filtro, da este color en particular, ¿no? Este pequeño tono, ¿sí? Este pequeño tonito que tiene, como medio ámbar. ¿Por qué? Porque se empieza a oscurecer más el filtro, ¿no? O sea, mientras más luz hay, hay que oscurecer más el filtro para trabajar con velocidades más bajas. Ojo, esto puede ser dos cosas: o había bastante luz, o tuvimos que oscurecer más el filtro para darle más tiempo de exposición. ¿Y por qué darle más tiempo de exposición? Pues porque si estamos viendo la imagen, son 1, 2, 3, 4, 5 trayectorias, ¿sale? Son 5 trayectorias. Entonces, sí, parece que son 5. Ok, 5 trayectorias. Entonces hay que pasarnos de una a otra. Entonces a lo mejor fue eso, que se tuvo que oscurecer tanto el filtro, girarlo a la parte más oscura, que por eso el color agarró el color ámbar, ¿sí? Y que, pues, bueno, esto provocó que tuviera este color para poder, que con este tiempo de exposición, poder hacer el recorrido con el cartón blanco de uno, luego el otro, el tercero y así, ¿no? Sucesivamente con todos los láser. Entonces, eso es lo más probable que pudo haber pasado, ¿no? Por eso se ve este color. Bueno, luz de día cambia, ¿eh? Cuando se trabaja en luz de día, los parámetros pueden ser normalmente sin el filtro, esto, ISO 100, diafragma 16, 125, que puede cambiar, ¿eh? Si hay demasiada luz puede ser ISO 100, diafragma 22 y velocidad 250, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de luz, los parámetros cambian. O sea, hay que cerrar más para que entre menos luz, ¿sí? Eso es importante que lo entendamos. Recuerden, es el triángulo de exposición. Si movemos uno, se compensa con otro y otro. Colocar un filtro ND, ¿sí? Que estos son los pasos de la cámara, estos se llaman pasos, y estos son los 10 pasos que puede tener este filtro, ¿no? ¿Qué significan los pasos? Bueno, que en la velocidad 125 a un paso se cierra y nos daría un 60, velocidad baja. De 60, el siguiente paso, un 30avo. Esos son 10 pasos, ¿sí? Para que nos quede claro. Y de un 30avo, el siguiente paso sería un 15avo, ¿sí? Un quinceavo, de un quinceavo a un octavo, mientras estemos girando el filtro, o sea, va paso por paso, ¿sí? Es un paso completo. Y de un octavo a un cuarto, y de un cuarto a un medio, y después de ahí entramos a 2 segundos, 4 segundos, 8 segundos, y así sucesivamente. Esos son pasos. ¿Queda claro? Mientras empezamos a girarlo, empezamos a girar, van a ser pasos. Mientras más oscuro esté, un paso por paso, vamos a tener que compensar dándole más tiempo de exposición, ¿sí? Esto es importante que lo entendamos. Luego, la exposición con el tiempo de 30 segundos puede ser 8 segundos, 15 segundos, 30 segundos, ¿sí? Que así es como se representan con comillitas, ¿sí? Esto es muy importante, porque en ocasiones nos confundimos. Un treintavo, ¿sí? Un treintavo. No son 30 segundos, ¿sí? Segundos se representa con comillitas.
Ok, la exposición final es ISO 100, F32 durante 30 segundos. O sea, significa que a lo mejor puedo meter ISO 100 en el día, no ISOs 400 ni 800, sino 100, porque lo que no queremos es que entre luz en el día. Entonces, me voy a ISO 100, ¿sí? Que es para lugares con bastante luz. Iniciamos con ISO 100, diafragmas muy, muy cerrados. Filtro ND para que nos pueda dar 30 segundos. El filtro ND, mientras estemos girando y se vaya oscureciendo, nos va a indicar el tiempo que queremos darle. Entonces, ok, le vamos girando, perfecto. Ya me está indicando mi exposición que me puede dar a 30 segundos. En un lugar con mucha luz, ¿eh? Esto es lo que hace el filtro ND. Y bueno, después seguimos con la exposición, es igual a ISO 100, F16 a 125, ¿sí? De un segundo, o sea, son 10 pasos, ¿sí? Mientras estamos modificando cambia la velocidad, pero ojo, esto ya no sirve, ¿sí? 125 es una velocidad rápida, ya no sirve porque no nos va a dar tiempo de caminar y dibujar el sensor con la cartulina blanca. Entonces, aquí ya no funciona. Mientras tengamos segundos, tenemos la oportunidad de caminar. Si son varios trayectorias o varios láser, pues bueno, vamos a poder tener más tiempo para estar caminando, ¿sí? Para estar caminando y poder dibujar el láser, ¿sí? Y bueno, parte del equipo es esto, ¿sí? Que ya lo había mencionado. Y hay láseres para indicar distancias, ¿sí? Que se avientan el láser para indicar distancias numeradoras, que es parte del equipo. Y pues la cámara, ¿no? La cámara con un tripié, un ND. Y bueno, pues sería como la parte básica, luz láser, luz, flash externo. Hay que contar también con distintos tipos de lámparas, fibra óptica para cosas muy pequeñas, orificios o como vimos para casquillos a lo mejor, cosas súper pequeñas, ¿sí? En balística y que podamos meter y que nos pueda ayudar a iluminar. Entonces, un macro, por supuesto, hay que tener un macro siempre para casquillos o cosas muy pequeñas. Sí, es esencial dentro del kit. Y bueno, este es el equipo necesario, indispensable para la fotografía forense. Y bueno, quisiera pues, dar las gracias. Soy el maestro Marco Soto y bueno, estoy a sus órdenes. Esta es mi página y básicamente esta es mi página y pueden ver algo de mi trabajo y estoy en contacto ahí. Bueno, estoy a sus órdenes y bueno, en cualquier cosa puedo por medio de la página. Les agradezco y bueno, estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, con esto concluimos este curso. Espero que le haya sido de su agrado y nos estaremos viendo próximamente. Gracias.